Buenos días a todas y todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? En estas situaciones especiales de confinamiento vamos a hacer una formación solidaria online. Intentaré estar atento a vuestras preguntas, dudas en la ventana de chat. Veo alguna cara conocida, un abrazo y bueno. Van a ser dentro de la serie de formaciones por videoconferencia que vamos a hacer en Formación. Estas semanas vamos a hacer varias formaciones de varios ámbitos, desde temas de marketing, gráfico. En mi caso concretamente, vamos a estar estos 4 martes dedicados al tema web básico, empezando desde cero en los 3 o 4 temas que vamos a tratar, pero intentando solventar cualquier cuestión, duda, información que pudierais tener, ¿de acuerdo? Luego en la ventana de chat también os escribiré cualquier dirección de contacto o lo que necesitéis. Vamos a empezar hoy con fundamentos de HTML, lenguaje HTML5 y sobre todo temas de semántica de bloques y cómo estructurar correctamente una página web. Lo que vamos a hacer hoy y en las 3 próximas clases, llamémoslas así, va a ser realizar una web más o menos completa y la vamos a ir haciendo por fases. Hoy vamos a hablar de HTML, de la estructura de un documento HTML5, de cómo lo construimos, de cómo desarrollamos los diferentes bloques, significados de la diferente semántica de bloques, para preparar lo que esa página en posteriores días será. La semana que viene, es la segunda formación de este área de web, nos dedicaremos a tema de estilos. Trabajaremos con CSS, nivel 1, 2, 3, para ir dando un aspecto visual a la estructura que hoy vamos a crear. O sea, el resultado de hoy va a ser simplemente el esqueleto o el esquema de lo que vamos a hacer en posteriores días. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vale. Ahora, en principio, Maika pregunta si veremos Bootstrap. En principio no estaba previsto, pero bueno, quizás el segundo día que vamos a ver CSS podría ser interesante, o a lo mejor los 2 últimos, en los cuales sí que los 2 últimos, tercer y cuarto día de esta formación, lo quiero dedicar a poner algo más, a ampliar algo de contenido, pues sí que utilizaremos algún framework, alguna librería, o incorporaremos JavaScript para incorporar pues, algún elemento, carga de fuentes, galerías de imágenes, slider. Bueno, pues ver algo de Bootstrap si tenemos tiempo, por mi parte, perfecto, ¿de acuerdo? Bien. Hay bastantes personas, como 150, creo que jamás he dado una clase en la que haya 150 personas. Así que los nervios hoy se multiplican por 10. Bueno, digamos que llevamos ya bastante tiempo en esto, así que para no a tener nervios. Y encima veo caras conocidas, así que eso está hecho. ¿De acuerdo? Bien, varias cosas. Vamos a utilizar las cámaras, que veo que unas cuantas personas las tenéis activadas, pues estos primeros minutos por saludarnos, pero luego sí que os pediré que en principio cerremos las cámaras porque aunque en principio la plataforma es bastante estable, funciona bien, cuantas más cámaras haya encendido durante la realización de la clase, cuando yo pase a compartir mi pantalla, pues sí que se puede ralentizar. Entonces, ahora que estamos hablando, saludándonos y presentándonos, ningún problema. Es más, ahora casi os pediría a todas y a todos que conectarais la cámara 10 segundos y nos saludáramos. Hey, tenemos ¿no? Visitas, compañías dobles y todo. Esto merece incluso hasta una foto, ¿de acuerdo? Así que sonreír, vamos a salir lo mejor que podamos y ahí estamos. Muy bien. Vale, y ahora ya sí, gracias a todas, todos, por este minuto de cámaras y saludos. Ahora en principio sí que os rogaría en principio que la desactivarais. Yo voy a pasar a compartir mi pantalla para que veáis mi escritorio. Es una formación por videoconferencia, pero la voy a hacer exactamente que si tuviera una formación en un aula de forma presencial. Lo que pasa, en lugar de ver el proyector, vais a ver compartida mi pantalla, ¿de acuerdo? ¿Sí? Vale. Los audios en principio también sería interesante que los silenciarais. De todas maneras, eso sí que yo lo puedo controlar desde aquí y puedo silenciaros los audios, ¿de acuerdo? Entonces eso no será problema. Si veo que se escucha ruido, intentaré estar atento para darle rápido al botón de silenciar a todos. ¿Ok? Muy bien. Pues voy a pasar a compartir mi pantalla y así vais viendo más un poquito cómo se van a desarrollar estas formaciones. ¿Cuánto dura la clase? 1 hora.
bueno, un poquito menos, 55 minutos. Vas a mandar las presentaciones al final. Yo no hago presentaciones habitualmente en las clases, mis clases son fundamentalmente prácticas y lo que sí que tengo que pensar posiblemente para el siguiente día es donde iré colgando todos los materiales de lo que vayamos viendo en clase. O sea, el objetivo durante estos 4 días que vamos a tener es hacer una web y la vamos a hacer como en 4 partes y cada una de las partes, además de aprovechar para hacer esa web, la voy a aprovechar para hablar de una temática en concreta. Pues hoy fundamentos de HTML5, semántica de bloques, etc. El próximo día, tema de estilos, CSS, maquetación, ¿de acuerdo? Entonces, realmente no hay una presentación de diapositivas, ¿de acuerdo? Preguntan si puedo grabar la sesión. Por supuesto, puedes grabar, imagino, tu pantalla. De todas maneras, yo creo que incluso se grabará esta clase. Imagino que a finales de semana ya estará subida en YouTube, con lo cual, si os ha llegado un mail para asistir a esta formación, os llegará otro mail con el enlace donde la vais a poder ver repetida todas las veces que necesitéis. ¿Necesitamos alguna herramienta? Sí, yo voy a utilizar un editor, que es Brackets, que es un editor libre, gratuito, que está para Windows, Mac y Linux. Y, por cierto, me confirman por privado que sí, se graba toda la charla, toda la clase, y se enviará el viernes, ¿de acuerdo? Imagino que también estará en redes, el enlace a YouTube y demás, con lo cual, siguiendo las cuentas de NetFormación en Twitter, en Instagram, imagino que lo encontraréis todo sin problemas, ¿de acuerdo? Maika utiliza Visual Code. Bueno, yo utilizo Visual Code, utilizo Sublime, utilizo Atom, utilizo Brackets. En fin, los editores, al fin y al cabo, las herramientas dentro de lo que es web, a diferencia de a lo mejor en otras áreas, la herramienta aquí es lo de menos. Podemos usar, si queréis, el bloc de notas, es exactamente lo mismo. Notepad++ vale perfectamente, ¿de acuerdo? Ahora iremos viendo las herramientas que utilice, pero es que la herramienta no es lo importante en el desarrollo web. En el desarrollo web lo importante es lo que vamos a aprender de los diferentes lenguajes, de los diferentes códigos o formas de trabajar. Bien, venga, comparto mi pantalla. Vale, me voy a organizar un poquito esto. Tengo por aquí unos paneles de chat. Me lo pongo aquí a un lado. Si me veis girando la cabeza a otro lado, es que estoy mirando la ventana de chat que me dejo aquí a un lado. Entonces, si tenéis cualquier duda, lo voy a contar, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Cuál va a ser el objetivo de estas 4 clases? Pues bueno, en principio son 4 clases en las que cualquier persona comenzando desde cero se puede incorporar al principio de las mismas. O sea, hoy no voy a dar nada por sabido, entre comillas, de HTML, pero lógicamente si en una hora quiero dar casi todo el HTML, imaginaréis que el nivel será un poquito intenso. Y algunas cosas, pues lógicamente ya os colgaré, ya veremos a ver cómo lo hago, un repositorio de enlaces, documentación, etcétera. ¿De acuerdo? Vale, ¿cuál va a ser nuestro objetivo práctico? O sea, ¿qué vamos a hacer estos 4 días? Vamos a hacer una web. Es un ejemplo incluso de web que a alguno de mis alumnos y alumnas les sonará porque la hemos hecho como práctica en clase. Lo que pasa es que aquí la vamos a estructurar de una forma un poquito diferente. El objetivo final de estas 4 clases es hacer una web muy sencillita, a modo de landing page, en la cual pues tengamos un logotipo, ¿vale? Yo estoy basándome en una película, Pulp Fiction, pero es totalmente adaptable a cualquier otro requisito que queramos. Entonces el objetivo será hacer una página que tengamos una cabecera, con un logotipo, con un menú de navegación. De momento íbamos a utilizar una imagen estática para colocar ahí una imagen y ya está, pero en posteriores días esto irá evolucionando y en lugar de una imagen tendremos un slider. Tendremos un diseño basado en columnas, incorporaremos vídeo en HTML5, algún elemento de formulario. Construiremos el menú, pues como se hacen a día de hoy la infinidad de los menús de navegación, basado en listas HTML, listas de viñetas, con sus elementos, sus enlaces. Hoy prepararemos la lista, prepararemos estos enlaces, prepararemos este logotipo, prepararemos de momento una imagen provisional, pero no el slider definitivo. Y el segundo día lo que haremos será empezar a maquetar y a estructurar todo esto. El objetivo será hacer un diseño flexible, ¿de acuerdo?, que sea adaptativo a diferentes tamaños de pantalla, ¿de acuerdo? Entonces hoy sí que al acabar la clase veréis que nuestro resultado final todavía difiere mucho de esto, porque no tendrá una apariencia visual, sino lógicamente cuando hacemos una web empezamos por el principio. Y el principio de una web, quitando la parte de bocetado, esquema o preparar un prototipo, que podría ser esto, es empezar por el código HTML.
Vale. Insisto que voy a ir intercalando cosas muy, muy básicas con cosas que a lo mejor pues, nos podemos más o menos perder. Pues bueno, no os preocupéis, os indicaré de dónde poder sacar más información, referencia, manuales, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, un segundito que tengo aquí activado algo. Vale, voy a apartar esto a un lado, luego le echaremos un vistazo para que veáis que todo lo que voy a construir lo basamos en eso. Bien, vamos a ir viendo una serie de webs de referencia en las cuales yo voy a ir contando una serie de cuestiones. Por ejemplo, una de las webs más importantes en lo que es el mundo web sería el W3C, que es el World Wide Web Consortium, o la organización que se encarga de desarrollar todos los estándares. La base del W3C es lo que se llama la plataforma de una web abierta, una web no sujeta a intereses comerciales de ciertas empresas y que el desarrollo siga avanzando en los diferentes lenguajes, por ejemplo, HTML, CSS, trae temas de dispositivos móviles, arquitectura web, web semántica, ¿de acuerdo? Es una de las cosas que hoy vamos a hablar, más allá de ese concepto de una web como documento, vamos a hablar del concepto de web semántica y diferentes elementos. Dentro de lo que sería el diseño web y aplicaciones, también tendríamos varias áreas en las que trabajar. Estos 2 primeros días nos vamos a centrar en esta primera área, en lo que sería HTML y CSS, que son fundamentalmente las tecnologías que utilizamos para construir estas páginas web. HTML, ya veremos qué versiones de HTML, lo utilizamos para crear la estructura de nuestros documentos, el esqueleto, es lo primero que vamos a construir. ¿Qué vamos a hacer el segundo día de clase? Pues vamos a empezar a utilizar CSS para añadirle estilo y crear una maquetación, incluyendo fuentes, unas ciertas agrupaciones, maquetación, diseño centrado, etc. Por supuesto, una web no solo es HTML y CSS. Una web a día de hoy es mucho más rica. En una web incluimos vídeo, incorporamos audio. Una web tiene que estar, desde luego, adaptable a cualquier dispositivo. Hace tiempo a lo mejor hablábamos de web para móviles. No, a día de hoy hacemos un concepto de una única web que se adapte desde la pantalla más grande a la más pequeña posible. Incorporamos JavaScript, las diferentes APIs, elementos de accesibilidad, gráficos, etc. ¿De acuerdo? Bien. Más cuestiones o más opciones que vamos a ir viendo. Una serie de páginas que a lo largo de estos 4 días iré utilizando como referencias, pues por ejemplo, W3 Schools. Ojo con el nombre, no es oficial, no es el W3C, pero sí que es una de las webs más conocidas en cuanto a mayor cantidad de tutoriales, manuales, tanto de lenguajes relacionados con HTML y CSS, como lenguajes de script, programación del lado del servidor, etc. Otra de las webs de referencia, quizás para mí mi favorita en cuanto a contenido, es MDN o la developer mozilla.org. Mozilla Developer Network es además traducida a multitud de idiomas, con lo cual en cuanto entráis en Developer Mozilla o MDN, os redirigirá a una gran parte de esta web que está traducida. Tenéis un buscador, tenéis herramientas, tutoriales, en fin, un montón de artículos y contenido que podéis incorporar. ¿De acuerdo? Vale. ¿Qué herramienta voy a utilizar yo estos días? ¿Qué herramienta voy a utilizar para hacer web? Ya os he dicho que podríamos haber utilizado cualquier cosa. Podría haber sido Atom, podría haber sido Visual Studio Code, podría haber sido Komodo Edit, ¿de acuerdo? El Notepad++ o el bloc de notas más básico que os imaginéis. Yo he escogido Brackets porque es uno de los desarrollos que para HTML, CSS y JavaScript quizás pienso que es de los mejores. Junto con Visual Studio Code, para mí, los 2 mejores a día de hoy. Si fuéramos a desarrollar en otros lenguajes, si fuéramos a programar en Java o en PHP, personalmente hubiera utilizado otro editor. Pero para HTML, CSS y JavaScript, a día de hoy, mis opciones son o Brackets o Visual Studio Code, personalmente. ¿De acuerdo? Brackets.io, brackets.io. Código abierto, libre, gratuito y versiones para Windows, Mac y Linux. ¿De acuerdo? Botón de descarga, instalación sencilla y el icono que representaría Brackets sería estos corchetes cuadrados que se utilizan bastante en temas de programación. Bien, eso es lo que voy a utilizar. Así que lo que voy a preparar es Brackets. Lo que pasa es que yo, como Brackets lo utilizo bastante durante mis clases, sí os pediría, por favor, que silenciarais vuestros micrófonos para que no escuchemos ruido aparte, porque al tener yo compartida la pantalla, como que me es más complicado estar continuamente yendo a silenciar uno a uno, ¿de acuerdo? Vale, entonces, gracias por silenciar los micrófonos. Vale, entonces yo lo que voy a preparar Brackets es, digamos, cómo vendría de fábrica. O sea, la primera vez que os descargáis Brackets, ¿cómo aparece?
porque si ahora yo lo abro, lo vais a ver que tiene algunas cosas o algunas modificaciones que podemos añadir. Y también vamos a hablar de esos complementos o elementos que podemos incorporar nosotros en una web. Vale, un segundito, que prepare aquí una cosilla. Un segundito, lo que estoy haciendo es preparar brackets como viniera de fábrica, para que no lo veáis, digamos, modificado con algunos pequeños cambios. Y una vez que ya lo tengo preparado, lo abro. No se ve bien, dice Patricia. Vale, a ver, vamos a ver a qué te refieres con que no se ve bien. Tamaño de fuente, tamaño de pantalla. ¿A mí no se me ve bien o no se ve bien el editor? ¿Ahora sí? ¿Vale? Ok. Bueno, realmente la primera vez que abréis brackets tendría este aspecto. Este es el último detalle que me queda. Para dejarlo, así es como se abriría brackets de fábrica. O sea, recién instalado, recién descargado e instalado en Windows, Mac o Linux, la primera vez que se abre es así. Lo cual a quien no esté acostumbrado a trabajar con este tipo de herramientas le sorprende, ostras, ¿y esto qué es? Vale, pues Brackets se abre con una web, con una pequeña web, con un HTML y un CSS, ¿de acuerdo? Para alguien que se dedique a tema de desarrollo de maquetación web, qué mejor referencia, qué mejor guía puede haber que una página HTML que te explica cómo funciona esta herramienta. Entonces aquí pues veis una serie de elementos en los cuales me va explicando qué es Brackets, cómo es un editor, qué funciona, qué características así tiene que le hace más especial, como el modo de edición rápida, la vista previa dinámica, ¿de acuerdo? Pues lo va más o menos contando. Vale, primera recomendación que hago a todas y todos mis alumnos cuando utilizamos Brackets. Evitar fondos blancos en vuestros editores. Me da igual que utilicéis Dreamweaver, que Sublime, que Brackets, el fondo recomendado siempre gris oscuro o negro. Negro puro quizás no, pero fondos oscuros para vuestra vista será infinitamente mejor. Es lo primero que voy a modificar en Brackets. Voy al menú Ver y en el menú Ver escojo la opción Temas. ¿De acuerdo? Ahí en la preferencia de temas, menú Ver temas, en principio Brackets de fábrica solo viene con dos temas, el modo oscuro y el modo claro. ¿De acuerdo? El modo claro es el por defecto. Personalmente yo no lo recomiendo, siempre escojo el modo oscuro. Además de estos dos temas con los cuales viene de fábrica, se puede instalar más. ¿De acuerdo? La tipografía siempre es recomendada una fuente que sea monoespaciada, tipo máquina de escribir. Eso es importante a la hora de escribir código. Y el tamaño de fuente, poneos el tamaño de fuente a lo que vuestra necesidad visual tengáis. Atajo de tecla control más en Windows, PC, o control menos para ampliar y reducir. Y en Macintosh, comando más para ampliar, comando menos para reducir. Ajustaoslo al tamaño que veáis, ¿de acuerdo? Vale, pues aquí te va contando un poquito cómo se hace todo esto y esto me lo voy a saltar. Voy a cerrar, archivo cerrar o archivo cerrar todo. Esta es una de las cosas que a quien haya utilizado otros editores le puede sorprender. Vale, he cerrado todo. ¿Y por qué se me queda abierto esta columna de aquí a la izquierda? Vale, Brackets funciona de una manera un poquito particular. Brackets siempre va a mantener en esta columna izquierda la carpeta del sitio web con el cual estábamos trabajando. ¿De acuerdo? El archivo cerrar o archivo cerrar todo cierra los documentos HTML y CSS que nosotros tuviéramos abiertos en esta ventana, pero no realmente esta columna. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a preparar una nueva carpeta, que va a ser la de ese proyecto que vamos a ir preparando conjuntamente estos días. ¿De acuerdo? Dentro de esa carpeta, ¿qué tendremos? Pues lógicamente la página de inicio, la home, el index.html que vamos a desarrollar. Dentro de esa carpeta tendremos también un directorio donde guardaremos las imágenes, los vídeos, las tipografías que vayamos a ir utilizando. ¿De acuerdo? ¿Sí? Como queráis, podréis instalar los brackets durante la clase o personalmente incluso a lo mejor durante la clase podéis utilizarla simplemente para ver lo que hago y luego practicarlo una vez haya acabado la clase, como queráis allí cada una y cada uno. ¿De acuerdo? Entonces nosotros vamos a preparar un proyecto que va a contener una página HTML como mínimo, una hoja de estilos, imágenes, vídeo, etc. O sea que necesito para ese proyecto crearme una carpeta. ¿De acuerdo? Pues puedo minimizar brackets o incluso cerrarlo, porque lo más importante, casi debería estar pensando ahora, es que tengo que crearme una carpeta. Me la voy a crear aquí mismo en el escritorio.
y la voy a llamar, pues por ejemplo, proyecto web. ¿Vale? Una forma rápida de decirle a Brackets que quiero trabajar con esa carpeta, con ese directorio donde me la haya creado, sería ir a Brackets y escoger la opción Archivo, abrir carpeta. También aquí desde esta columna izquierda tenéis un desplegable donde podría abrir carpeta, pero quien ya utilice Brackets sabrá que la manera más rápida de llevar algo a Brackets es coger la carpeta que acabas de crear y arrastrarla al icono, ¿de acuerdo? O si tienes ya Brackets abierto en segundo plano, pues lo sueltas sobre el fondo. En el momento en que nosotros llevamos otra carpeta diferente de ese sitio de ejemplo que había de esos primeros pasos, pues ya veo en esta columna que pone proyecto, ¿de acuerdo? Muy bien. En esta columna es donde vamos a crear toda esa estructura que os decía antes. Ahí va a estar nuestro HTML, hojas de estilo, imágenes, vídeos, tipografías, etcétera, organizadas más o menos en subdirectorios por intentar tenerlo organizadito. ¿Qué es lo primero que vamos a crear? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer dentro de preparar una web? Vamos a preparar la página de inicio, la entrada, o sea, la entrada a nuestra web, ¿de acuerdo? Esa entrada a nuestra web va a ser un documento HTML. Entonces podríamos, no lo hagáis, menú archivo nuevo sería una opción, pero eso llevaría el problema de que habría que guardarlo con una extensión .html, aquí indicar la codificación. Manera más rápida de crear un documento HTML en brackets, botón derecho, en este panel lateral izquierdo, nuevo archivo. El nombre habitual, o uno de los nombres más habituales de página de inicio, sería index, en minúsculas, punto, y la extensión en función del lenguaje que fuéramos a utilizar. Si estuviéramos trabajando en PHP, pues index.php. Si estuviéramos trabajando en la plataforma .NET, pues index.aspx. En nuestro caso, que vamos a trabajar con HTML y CSS estos 2 días, pues index.html. Y pulso Enter. Con eso ya tengo el documento creado dentro de esa carpeta que le he llamado proyecto web. Ya tengo un documento en el cual en la línea 1 tengo un cursor parpadeando para que yo empiece a escribir código e incluso, es algo que me he saltado, ya tengo aquí activado la codificación del lenguaje HTML. O sea que ahora Brackets ya entiende que lo que yo voy a escribir es código HTML. Vale, ¿qué es lo más fundamental en el código HTML? Pues bueno, HTML es un lenguaje que se basa en etiquetas, es un lenguaje de marcado etiquetado. Con lo cual, todo lo que nosotros construimos se realiza mediante etiquetas. Y en HTML, esas etiquetas tienen este formato. Símbolo de menor que, el corchete angular, el nombre de la etiqueta y símbolo de mayor que para cerrarlo. Por ejemplo, una etiqueta muy habitual, la etiqueta H1, ¿de acuerdo? Que se utiliza para crear unos encabezados. Pues un H1 sería esto, etiqueta de apertura, etiqueta de cierre. La etiqueta de cierre con una barra inclinada. Y el texto que nosotros escribiéramos dentro de esa etiqueta iría ahí, entre la apertura y el cierre. Otra etiqueta también muy habitual, la etiqueta P para crear párrafos. Menor que, P, pulso Enter, con el mayor que cierro, y aquí es donde podría yo escribir un bloque de texto, y ese bloque de texto sería un párrafo, ¿de acuerdo? Fijaos, marca de apertura y marca de cierre. Bien. Un documento HTML5, ¿cómo se estructura? Bueno, pues se estructura, para empezar, por una de las líneas más importantes en un documento HTML, que es la línea que le va a indicar al navegador de qué versión de HTML estamos hablando. Vale, hemos creado una página que se llama index.html, pero puede ser HTML5, puede ser HTML4, puede ser XHTML. ¿Cómo digo la versión concreta del lenguaje? Pues para eso se utiliza una línea que llamamos el doctype o la definición del tipo de documento, que sería así. Menor que, admiración, doctype, HTML. ¿Vale? Esos 13 caracteres que he escrito ahí más o menos de memoria, luego veremos de qué manera esto se hace automático, porque ahora alguna de las cosas que voy a hacer estos primeros minutos me vais a ir viendo escribiendo la línea a línea. Y pensaréis, ya, pero eso no se hace siempre así. No, hay herramientas que esta estructura nos la va a crear. Pero primero prefiero hacerlo a mano y luego lo hacemos de forma automática. Bien, esa línea le dice al navegador que es un documento HTML5 o lo que ahora correctamente se debe decir que es HTML, el estándar vivo. El tema de HTML5 ha quedado siendo más una cuestión de tema de marketing que algo práctico. HTML sigue evolucionando desde la primera estandarización de HTML5 en octubre de 2014 pudo ser, ahora no recuerdo la fecha, pues ya ha habido un HTML5.1, un HTML5.2. Resumiendo, HTML es un estándar vivo que se va desarrollando.
Vale, luego la estructura de nuestra página pues sería la etiqueta raíz, que es la etiqueta HTML. Esa etiqueta HTML es la que marca todo el contenido HTML de la página. Ojo, todo el contenido HTML. Puede haber código en otros lenguajes, JavaScript, PHP, etcétera, que pueda estar fuera de estos bloques, pero todo el código HTML va a estar ahí. Siguiente, la estructura básica de una página web se divide en una cabecera, bloque head, cabeza en inglés, y el cuerpo de la página, etiqueta body. ¿Vale? O sea, este sería el esquema más básico que podemos tener en una página web, ¿de acuerdo? De siempre en todas las versiones de HTML. Etiqueta raíz, cabecera, cuerpo de la página. Vale. Dentro de la cabecera vamos a colocar etiquetas de definición, metadatos, información al navegador. Dentro del cuerpo es donde va a estar toda la información visible. Vale. Y ahora la pregunta del millón. ¿Y esto lo tenemos que escribir nosotros a mano siempre? No. Así que lo voy a borrar. En los últimos minutos era simplemente contar un poquito de rollo, pero realmente esto, cuando trabajas en Brackets o en Sublime o en Visual Studio Code, ¿qué utilizas? Herramientas, complementos que te facilita el trabajo con el editor. Vale, Brackets tiene un sistema de extensiones, de plugins, muy eficiente, que es el gestor de extensiones, que si os fijáis es este botoncito en forma de pieza de Lego que tengo ahí en la parte de la derecha, gestor de extensiones. Esta es una herramienta online que lo que nos permite es descargar temas o extensiones, complementos para nuestro editor. El objetivo es hacer más fácil, más divertido el trabajo y sobre todo más rápido, ¿de acuerdo? Hay muchas extensiones. Podemos tener instaladas muchas y acabas utilizando 4 o 5, pero hay 2 o 3 que para mí considero fundamentales. Una, Emmet. Tenemos un buscador ahí arriba a la derecha, E-M-M-E-T. Emmet es una herramienta que muchas y muchos ya conoceréis, se puede instalar en Sublime. En Visual Studio Code en las últimas versiones ya viene instalada de fábrica, en Brackets no, pero la instalamos en unos segundos. Emmet es una herramienta que nos va a acelerar todo el flujo de trabajo con HTML y CSS, ¿de acuerdo? Si no la tuviéramos instalada, aquí veréis un botón que dice instalar. En mi caso, ya está instalada, con lo cual no hago nada. Pero si no la tenéis instalada, si yo digo que lo primero que hago en Brackets cuando lo instalo es ponerlo en fondo negro, lo segundo es instalar Emmet. Porque Emmet se sabe, si lo tenemos instalado, si veis un menú en la parte superior que pone Emmet, con un montón de opciones que podemos ir trabajando para acelerar. Y Emmet tiene unos atajos maravillosos. Por ejemplo, el crear ese esqueleto de la página que estaba yo haciendo, que no había acabado siquiera hacer el esqueleto, ¿cómo lo podemos hacer mucho más rápido? Le voy a decir a Emmet que quiero hacer un documento en HTML5. Prepárame el esquema. HTML 2.5. Y pulso la tecla de tabulador. Manu pregunta, el programa que estoy utilizando es Brackets. Brackets.io se puede descargar de forma libre y gratuita de la página brackets.io. No ha visto cómo he llegado a Emmet. Vale, tengo que instalar Emmet. Para eso utilizo la herramienta que es el gestor de extensiones. A la derecha, ¿vale? El botoncito está en forma de pieza de Lego, ¿lo veis? Y dentro de ese botón de forma de pieza de Lego, cuando carga esta herramienta online, en el buscador, cuando cargue, que hoy parece que va un poquito lento, he buscado Emmet, E-M-M-E-T. Y he encontrado la herramienta de un tal Sergei Chukuyonok, creo que me dijeron que era bielorruso, ¿vale? Y aquí lo instalo. Una vez que lo tengo instalado, vamos a hacer la primera demostración de Emmet. Voy a crear ese esqueleto sin tener que ir línea a línea como lo estaba haciendo hace unos minutos. El doctype, el HTML, no. HTML 2.5 y pulso tecla tabulador. Mucho mejor, ¿verdad? Que tener que escribir todas las cosas nosotros a mano. ¿Bien? Vale. Cosas que ya hemos utilizado antes y cosas que nos ha parecido. Por ejemplo, doctype HTML5, perfecto. A día de hoy realmente es que se puede hacer HTML5 e incluso hay un atajo todavía más rápido, que yo acabo utilizándolo siempre, que es exclamación. Sí, mayúsculas 1. Pones mayúsculas 1 y pulsas tabulador. Y eso crea una estructura de HTML5 o estándar vivo. Recordar que como estándar vivo contamos HTML5, 5.1, 5.2, etc. A día de hoy no tendría sentido trabajar en otras versiones anteriores del lenguaje. ¿Vale? O sea, HTML 2.5 tabulador o el símbolo de exclamación tabulador. Nos pone el doctype, nos pone la etiqueta raíz HTML con el atributo lang, language, indica el idioma. Esto indica el idioma principal de nuestra página.
no significa que sea el único. Luego en nuestra página podemos diferenciar varios bloques para que haya bloques en diferentes idiomas. En principio, pues ahí pondríamos el código del idioma que fuéramos a emplear. Pues no sé, vamos a poner inglés. O sea, voy a poner EN. El head y el body. La cabecera y el cuerpo. Dentro de la cabecera, al poner exclamación tabulador no hace nada. ¿Tienes instalado Emmet? Si no tienes instalado Emmet, ni lo de la exclamación ni el tabulador, ni lo de HTML 2.5 funcionará. Eso que he hecho es porque tengo instalado Emmet. Si no, la exclamación y tabulador no hace nada, igual que tampoco hace nada HTML 2.5. Necesitamos dos cosas. Un documento que sea HTML. O sea, para empezar, el documento que he creado lo tengo que guardar como HTML. Aquí abajo a la derecha lo veo y el nombre del archivo lo veo como index.html. Una vez que he hecho eso, sí queda. ¿De acuerdo? Vale, vamos a, ya que la página que digamos he medio preparado era hacer como una especie de la web de Pulp Fiction, pues voy a poner precisamente Pulp Fiction como título. Vale, cuento estas dos líneas. Meta es una de las líneas que más os podéis encontrar dentro del código de una web. Básicamente indica metadatos. En una página puede haber varias líneas de meta indicando palabras clave, descripción de la página, control del visualizador en dispositivos móviles o, por ejemplo, este meta, que es el charset, que es la tabla de caracteres, juego de caracteres. Indica que el juego de caracteres que voy a utilizar es el alfabeto, ¿de acuerdo? O sea, no confundir con el idioma. El idioma indica el idioma principal de la página, aunque luego puede haber otros. Pero el charset indica el alfabeto. Vamos a utilizar un alfabeto occidental, entre comillas. Vamos a escribir en árabe. Vamos a hacer una página en ruso y voy a utilizar alfabeto cirílico, ¿de acuerdo? El estándar es UTF-8, ¿de acuerdo? Sí, Carlos, para quien sea empecéis de cero es un poquito complicado, no lo discuto. Intentar quedaos con lo máximo posible, echarle un vistazo a la grabación que estará para el viernes, ¿de acuerdo? ¿Sí? No os asustéis, ¿eh? Esto es más fácil de lo que parece. Y además es que yo ahora de esto no he escrito nada, es que me lo ha escrito todo el editor. O sea, realmente lo único que yo he hecho ha sido esto, he escrito HTML 2.5. Y simplemente estaba contando que esto indica el tipo del idioma, el tipo del lenguaje HTML5, el idioma, que la página se divide como en dos grandes bloques, la cabecera y el cuerpo, y que dentro de la cabecera tenemos de momento un par de líneas. Una indica el alfabeto que utilizamos y otra el título de la página, ¿vale? Y de momento como título de la página voy a decir Pulp Fiction. La grabación estará en YouTube, creo que el viernes, me han dicho, ¿eh? Que será la grabación y la tendréis, aparecerá en las redes, en Instagram, en Twitter, creo que a los que os haya llegado alguna notificación por mail lo tendréis por mail, a los que hayáis informado sobre esta formación a través de redes, pues a través de redes os informará de cuándo está disponible la grabación. Creo que es el viernes cuando estaría disponible todas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Lo bueno de la grabación, Sara, es que si algo no se entiende, puedes pararla, puedes rebobinar un momento y te lo vuelvo a contar igual que la primera vez. ¿De acuerdo? Imagino que en el canal de YouTube de Net Formación, ¿eh? Pero encontraréis enlaces seguro en las redes de Net el viernes sin ninguna duda. En Instagram, en Twitter, seguro que lo tenéis. Muy bien. Vale, recordar que nosotros el objetivo, uno de los objetivos que tenía era hacer una página y tener una página estructurada. Estructurar la página por una serie de bloques. El body, la etiqueta body, veis todo este hueco, estoy separando, esto es el cuerpo. O sea, todo lo que nosotros vayamos a ver en la página estará dentro de esa etiqueta de apertura y esa etiqueta de cierre. ¿De acuerdo? En las líneas 2 y 3 aparece un triangulito boca abajo que indica... Ah, vale, esto es del propio editor. Este es un triangulito para plegar y compactar los diferentes bloques. Por ejemplo, cuando tienes una página estructurada de muchos bloques y no quieres verla toda entera de arriba abajo, pues mira, el head ahora lo tengo ya que no va a hacer nada en un rato, pues pincho el triangulito y se plega. Vuelvo a pincharlo y se despliega. ¿De acuerdo? Bien, eso es muy común en muchos editores. Vale, dentro del cuerpo vamos a ir estructurando los diferentes contenidos que vamos a tener en nuestra página, ¿de acuerdo? Entonces yo he pensado que iba a tener un logotipo, que vamos a tener un menú, alguna imagen grande, algún vídeo, etcétera. ¿De acuerdo? Muy bien. Preparado, lo dejo por aquí abajo un poquito, esta carpeta que he creado hace un momento es la carpeta del proyecto web que estamos haciendo. El único contenido que tengo aquí de momento es la página index.html, que es lo que estoy haciendo ahora. O sea, esto
es esto. Pero además nosotros vamos a ir incorporando estilos CSS, eso lo haré la próxima semana. Hoy solo voy a hacer la base de la página. O sea, voy a hacer el esqueleto de la página, no la web entera, ¿de acuerdo? Solo el esqueleto. Entonces el esqueleto va a ser básicamente esto. ¿Qué vamos a tener? Además de la página de inicio, pues como mínimo habrá que incorporar alguna imagen, alguna fotografía, algún logotipo, etc. Entonces me voy a preparar una carpeta para las imágenes. Botón derecho, nueva carpeta. Podéis utilizar cualquier nombre para la carpeta, siempre que no incorpore espacios en blancos, y recomendación evitar caracteres extraños como tildes, señas, etc. IMG es un nombre muy habitual. Los anglosajones son mucho de llamar a esta carpeta images, imágenes. También lo podríamos llamar imágenes, ¿de acuerdo? Mientras no pongáis tildes ni caracteres extraños, lo que queráis, ¿de acuerdo? Vale, ¿y qué voy a llevar ahí? Pues una serie de archivos que tengo por aquí preparados, descargados, que van a formar parte de nuestra página. Por ejemplo, he pensado que nuestra página va a tener un logotipo. Pulp Fiction, ¿vale? Descargado de internet, tal cual, y eso lo vamos a incorporar a nuestra web. Y también va a tener una serie de imágenes, unas imágenes en un formato grande a modo de slider, que prepararemos tercera, cuarta clase, ¿de acuerdo? Con escenas o imagen típica de la película, pero hoy vamos a poner una imagen inicial, así a modo de portada de presentación, que va a ser esta. Entonces, estas dos imágenes las voy a llevar. ¿De acuerdo? Recordad que esta práctica la podéis hacer con cualquier imagen de cualquier temática que queréis. El objetivo no es hacer una página Pulp Fiction, el objetivo es hacer una página de ejemplo, sin más. Muy bien. Entonces ya tenemos dónde se guarda la carpeta del proyecto. Lo correcto sería tenerlo organizado pues, en una carpeta de documentos, con un nombre, etc. ¿Yo dónde la he guardado? Yo me la he guardado en el escritorio. O sea, yo me he creado primero he creado la carpeta y luego la he llevado a brackets. Primero he creado esa carpeta de proyecto web y luego la he arrastrado a brackets. Y entonces cuando se ha abierto. ¿Vale? Bueno, ¿cómo vas a estructurar el contenido dentro de nuestra página? Pues va a haber texto, va a haber enlaces, va a haber un menú. Y lo primero que quiero que pensemos es que vamos a organizar una cabecera. Una cabecera donde tendremos a la izquierda el logotipo de Pulp Fiction y a la derecha un menú de navegación. ¿Vale? Ahora el concepto de izquierda, derecha, centrado, etcétera, olvidarlo un poquito porque eso lo veremos el próximo martes dentro de la parte de CSS. Hoy voy a preparar el esqueleto y el contenido de lo que va a haber en nuestra web. Lo primero que vamos a ver como elemento visible, si empezáramos mirando desde arriba a la izquierda, sería el logotipo. Vale. ¿Cómo insertamos una imagen en HTML? Etiqueta IMG. Si estuviéramos utilizando brackets sin emet instalado, pues aquí estaríamos empezando a escribir la etiqueta IMG, menor que IMG. Tamaño que recomiendas las imágenes en cuanto a peso, lo mínimo posible y que se vea siempre bien. Cuando utilizamos imágenes para la web, la clave es optimizar, optimizar y optimizar. Vale, por supuesto la imagen se tiene que ver bien. O sea, si alguien entra en una web y ve una imagen con una mala definición, con defectos, no. Pero veo una foto y la veo espectacularmente bien y pesa 2 megas esa imagen, pues tampoco. Es un error. Es un error y, por ejemplo, de cara al SEO, Google penaliza las páginas pesadas, con lo cual hay que optimizar, utilizando herramientas como el guardar para web de Photoshop o multitud de herramientas online para optimizar. La base es intentar buscar una relación entre calidad y tamaño, o sea, intentar buscar un punto intermedio, ¿de acuerdo? Vale, si yo estuviera escribiendo la etiqueta IMG a mano, insisto, pues yo pulsaría aquí Enter, dejaría un espacio en blanco, tendríamos que poner algún atributo, por ejemplo el atributo src para cargar la ruta, pero como estamos utilizando emet desde hace unos minutos, ¿cómo se pone una imagen de la forma más rápida? Lo recomendable que pese la foto, dependiendo del tamaño, no puede pesar lo mismo una imagen cuadradita pequeña de 200 por 200 píxeles que una imagen a modo de imagen de formato grande de 2000. O sea, hay que buscar una relación entre el tamaño, ¿de acuerdo? Como máximo. Pues hombre, yo imágenes que pesarán más de 400, 500 kilobytes las evitaría, ¿eh? Incluso para imágenes grandes. ¿De acuerdo? Pero para imágenes pequeñas, mucho menos. Vale, utilizando emet, ¿cuál es la forma más rápida de incorporar una imagen? Escribo en minúsculas IMG. No escribo nada más. ¿Vale? Igual que antes hemos hecho HTML 2.5 tabulador o exclamación tabulador, ahora escribo IMG. Pulso la clase de tabulador, pero pulso la tecla de tabulador.
Lo suyo es que esté a 72 en lugar de 300. No, 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 no. Uy, eso de 72 píxeles por pulgada, Ada, lo contaba yo hace 14, 15 años. A día de hoy, quedarnos con esa idea de que las imágenes tienen a 72 píxeles por pulgada es un error. Entre 96 y 150 pueden ser valores muy habituales, pero a día de hoy en Responsive, una de las cosas que podemos controlar mediante una media query es la resolución del dispositivo de salida. Y si yo detecto que el dispositivo de salida tiene una resolución más amplia, tengo una imagen de una mayor resolución. Y para algunos elementos sería pensable también incorporar algún elemento vectorial. ¿Subirá esta clase o el apunte? Sí, para el próximo día os diré un repositorio donde todo lo que yo vaya haciendo lo colgaré. A YouTube se subirá la clase grabada, pero los resultados, o sea, los resultados, las imágenes, los estilos, lo tendréis el próximo martes en un repositorio que os diré, mira, aquí he colgado lo de la semana pasada y mañana pues estará colgado lo de la siguiente, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok. PP, puntos por pulgada, resolución. Recomendable, yo utilizo como base entre 96 como mínimo, no recuerdo la última vez que he utilizado algo a 72, y 150 como estándar, ¿de acuerdo? Pero con media queries en CSS podemos detectar si la resolución del dispositivo es mayor y en su lugar cargar imágenes de 200 o de 240 o de 300 píxeles por pulgada. Pensar en una imagen que fuera importante en vuestra web y las pongáis a 72 píxeles por pulgada. Porque alguien en un momento concreto, a lo mejor yo hace 14 años, os dijo que era una resolución para web, 72 píxeles por pulgada. Y alguien ve vuestra página en una pantalla Ultra HD con una definición de 240 píxeles por pulgada. Y lo que a lo mejor en vuestro monitor se veía bien, ese futuro cliente mira el logotipo, te mira a ti, vuelve a mirar el logotipo y dice, lo veo regular, ¿eh? ¿De acuerdo? Exactamente. Para elementos, a día de hoy, sobre todo para elementos importantes, a lo mejor como un logo, igual habría que pensar en formatos vectoriales. Y para imágenes, calcular contra una media query, comprobar cómo podemos detectar la resolución del dispositivo. ¿De acuerdo? Ahora eso tampoco me preocupa en exceso. Venga, voy a cargar la imagen. Fijaos, IMG, tabulador. Y ella me prepara la etiqueta completa. Etiqueta IMG, atributo src, igual, comillas. Ahí es donde voy a poner la ruta. ¿Cómo hago la ruta? Pues bueno, podría escribirla a mano. Si manejáis HTML, sabríais que esto es una ruta relativa que entraría en la carpeta de imágenes y que tendría que escribir el nombre correcto de la imagen. No os compliquéis. Recomendación. Si tenemos el cursor parpadeando dentro de las comillas del atributo src, atajo de teclas control barra espaciadora. Ojo, es un atajo de teclas común tanto en Mac como en PC. Tecla control barra espaciadora. ¿Esto qué es lo que hace? Me ofrece el directorio actual y las otras carpetas que pudiera tener. Vale, pues además del index, que es donde estoy, veo la carpeta de imágenes. Pulso Enter. Y veo dos imágenes que he subido hace un momento. Y la que iba a utilizar ahora es la del logo, pues pulso Enter. Y me evito tener que escribir todo esto, ¿de acuerdo? Atributo Alt, importantísimo. El atributo Alt, sí, control barra espaciadora dentro de las comillas del atributo src. O sea, dentro de las comillas del atributo src, pulso la tecla de control, la mantengo pulsada, pulso una vez la barra espaciadora y me ofrece el directorio. Imágenes y el logotipo. Atributo Alt, importantísimo. El atributo Alt es el texto alternativo. Si la imagen por lo que fuera no carga, ¿qué aparecerá en pantalla? ¿De acuerdo? El atributo Alt también es importantísimo en temas de accesibilidad. Un invidente utiliza lectores de pantalla que le lee el atributo Alt cuando llega una imagen. Y también atributo importante para tema de SEO y de posicionamiento en buscadores. En este caso voy a poner logo Pulp Fiction. Nunca nos olvidemos el logotipo, el texto alternativo. ¿Vale? O sea que en esa cabecera tenía un logotipo y tenía un menú. Y ese menú, os he contado que lo vamos a hacer con una lista. Las listas de viñetas, listas numeradas, son unos elementos también importantísimos en HTML. Si lo tuviéramos que hacer todo a mano, no hagáis esto por favor, pues yo empezaría a escribir la etiqueta UL, no lo hagáis, y dentro de la etiqueta UL tendría que ir poniendo cada elemento de lista, LI, y dentro de cada LI tendría que ir poniendo los diferentes enlaces de nuestro menú. No hagáis esto. Porque si a día de hoy en Visual Studio Code, en Sublime o en Brackets tenemos Emmet instalado, ¿qué hacemos?
Ojo a esto que puede parecer chino, pero luego con el tiempo es más fácil de lo que parece. Yo quiero una lista UL. Alt, texto alternativo, el texto que se visualiza si la imagen no carga, favorece el posicionamiento en buscadores y el texto que leen los lectores de pantalla de invidentes. ¿Vale? Quiero una lista UL mayor que. Con mayor que le voy a decir que dentro de la etiqueta UL quiero otros elementos. ¿Qué elementos quieres? LI, elementos de listas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y dentro de esos elementos de lista, lo que voy a preparar son los 4 enlaces o 5 enlaces que tiene mi menú. O sea, quiero enlaces A, UL mayor que LI mayor que A. ¿De acuerdo? Sí, UL es una lista. Voy a hacer un listado, unordered list, lista desordenada, con elementos de lista en su interior, list item, y en su interior enlaces, anchor, etiqueta A. ¿De acuerdo? ¿Y cuántos enlaces, cuántos elementos va a tener nuestro menú? Pues 4 o 5. ¿Cómo le digo que va a tener 4 o 5? Pues, por ejemplo, así. Fijaos esto, ¿eh? Parece, si no habéis visto nunca trabajar con Emmet, ahora mismo tiene que estar haciendo vuestros ojos dar vueltas. ¿Esto qué narices es? Una lista con elementos de lista, con 4 enlaces. No, eso sería un elemento con 4 enlaces. No. Era una lista de 4 elementos. Y dentro de cada uno de esos elementos, un enlace. ¿Sí? Esto sí que ya está estructurado. Una lista, 4 elementos y dentro de cada elemento un enlace. ¿Vale? Y después de haber escrito esto que parece críptico, que parece un jeroglífico, Dios mío, ¿qué ha escrito este? Pulsa tecla tabulador. Y entonces cuando viene la magia de Met. ¿Eh? ¿Cómo mola? Imaginaos si hubiera tenido que escribir todo eso línea a línea. Una lista con 4 elementos, con un enlace dentro de cada elemento. Pulso tabulador y ahí está. De momento no tenemos más páginas más que esta, así que las rutas de los enlaces, la ruta del enlace se pone dentro del atributo href. Voy a poner el símbolo de almohadilla para dejarlo anulado, como un enlace nulo. ¿Vale? Son 4 enlaces que de momento no va a funcionar. Sí, yo también utilizaba el Notepad++ hace muchos años, pero lo que estamos viendo ahora de Met no es exclusivo de brackets. O sea, Emmet viene instalado en Visual Studio Code. Emmet se puede instalar en Sublime Text. ¿De acuerdo? Emmet es una de las herramientas que te va a facilitar la escritura de código. Con Dreamweaver, ostras, Dreamweaver lo tengo abandonado hace muchos años. No sé si se puede instalar Emmet o no. Lo desconozco, sinceramente. Por favor, silenciar micrófonos en la medida de lo posible. También desactivar las cámaras porque puede ralentizar. Vale, entonces voy a poner aquí simplemente dentro de la etiqueta A, o sea, aquí en este punto, entre la apertura de la etiqueta A y el cierre de la etiqueta A, el elemento que quiero que aparezca en el menú. De momento es algo provisional, voy a poner enlace. 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 ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Vale? Y luego lo organizaremos. Repito, tengo una lista con 4 LIs y dentro de cada LI un enlace nulo. O sea, esto será el elemento de nuestro menú. ¿Cómo se ponían los comentarios en brackets? Vale, por ejemplo, imaginaos que yo quiero comentar un bloque porque ahora no quiero utilizarlo. Lo selecciono, menú edición, comentar, descomentar bloque. Otra opción sería también escribirlo a mano. Por ejemplo, si me quiero decir que esto es una lista con 4 elementos, en HTML los comentarios empiezan por menor que, admiración, 2 guiones mayor que para acabar. Bueno, no os preocupéis si algo no os sale, que insisto que para el próximo martes, cuando empecemos ya la parte de hacer el diseño de la página, que todo lo que tengo de base, todo lo que utilice de base para el próximo día, os pondré un enlace, pues no sé, Drive, Dropbox, etcétera, para que os lo descarguéis y podéis continuarlo a partir de lo que hemos visto el día anterior. ¿De acuerdo? Esa va a ser mi mecánica en las 3 próximas clases. Que para empezar todos tengáis donde yo lo he dejado el día anterior. Vale. Bien, pero ahora quedaos con este concepto. Sí, por supuesto. Cualquier editor se puede utilizar para una web muy sencilla o muy compleja. Si fueras a trabajar con PHP, si fueras a trabajar con Java, yo te recomendaría otros editores. Bracket sobre todo es potente para HTML, CSS y JavaScript. ¿Se puede utilizar para otros lenguajes? Sí, pero hay editores mejores para otro tipo de herramientas o lenguajes. Por ejemplo, para el tema PHP yo personalmente prefiero Sublime Text. ¿De acuerdo? Bien, pero
los que ya conozcáis algo de HTML estaréis pensando, sí, Antonio, veo que eso es una imagen, y cuando digo veo, me refiero a que si pongo el cursor encima del atributo src, veo que ahí hay una imagen. ¿Me puedo hacer una idea de que esto es un menú? Sí, pero es una imagen suelta y un menú suelto, ¿de acuerdo? Y uno de los conceptos fundamentales en HTML5 es la estructuración del contenido. O sea, no poner cosas una debajo de otra sin más, sino organizarla por bloques. Y es lo que vamos a ir preparando. Nuestra página va a tener una estructura de cabecera y una serie de bloques de arriba abajo. Y el logo y el menú, por favor, silenciar los micrófonos, por favor. Por favor, silencio el micrófono, gracias. Bien, voy a rodear esta imagen y esta lista de un bloque semántico de HTML5. La semántica estudia el significado de las palabras. En web, la semántica estudia el significado de cada uno de los bloques y de los elementos que podemos incorporar. ¿Qué voy a hacer? Voy a rodear desde la apertura de la etiqueta IMG al cierre de la etiqueta UL por una etiqueta para definir que eso es la cabecera de la página. ¿Cómo? Pues utilizando también emmet. Emmet, rodear con abreviatura. Rodear with abbreviation. Atajo de teclas, mayúsculas comando A, mayúsculas control A en PC, creo. Pero fijaos, he seleccionado desde el menor que de la apertura del IMG hasta el mayor que del cierre del UL. Rodeo. Y me aparece un cuadro de diálogo en la parte inferior que me dice, vale, ¿y eso por qué quieres rodearlo? Vale, pues vamos a rodearlo por la etiqueta que en HTML5 se utiliza para definir un bloque de cabecera, que es la etiqueta header. Fijaos, yo voy escribiendo, lo estoy escribiendo aquí abajo, en este cuadro de diálogo, y él me lo va organizando luego en la parte superior, alineado, organizado, etc. Cuando ya he escrito correctamente la etiqueta por la cual quiero rodearla, pulso Enter. Bien, pues esa es la cabecera de nuestra página. Pues ahora os lo tenéis que imaginar, porque el diseño, o sea, los colores, alineación, centrado, etcétera, eso lo veremos el próximo martes. Ahora estoy preparando el esqueleto de la clase del próximo martes, ¿de acuerdo? O sea, que hoy en cuanto a resultado visible, más bien poquito. Simplemente estamos preparando. Vale. Dentro de la cabecera tendremos una imagen. Sí, puedo repetir, faltaría más. Logotipo y lista, ¿no? Hasta ahí de acuerdo. He rodeado desde la apertura de la etiqueta IMG al cierre de la etiqueta UL. He ido al menú Emmet, rodear con abreviatura. Y aquí abajo tengo un cuadro de diálogo en el cual lo que yo escriba va a generar una etiqueta que rodee lo que tenía seleccionado. Y lo que quiero poner es la etiqueta header, que es lo que define una cabecera en HTML5. Vale. El próximo día, en CSS, bueno, los dos próximos días, cuando nos centremos más en CSS que en HTML, veremos que querré hacer un diseño flexible, o sea, que se adaptará a diferentes pantallas de diferentes navegadores, ¿de acuerdo? A una tableta, un escritorio más o menos grande, ¿de acuerdo? Y el logotipo lo querremos ubicar a la izquierda y el menú lo querré ubicar a la derecha. Eso ahora no está hecho, ¿de acuerdo? Ahora no hay ni izquierda, ni derecha, ni colores. Ahora simplemente es el esqueleto. Entonces veremos que para poder ubicar elementos a un lado y elementos a otro lado, y a que sean flexibles, que se nos vayan agrupando, lo correcto sería que a su vez la imagen y la lista a su vez esté rodeada dentro de otra etiqueta auxiliar, dentro de un contenedor que no tiene un carácter semántico, pero que sí que lo utilizamos para agrupar contenido. Así que fijaos, me ha generado la cabecera, ¿vale? Eso va a ir de lado a lado de pantalla, va a ser una cabecera en un degradado de 2 tonos rojos bastante elegante, espero, y tendremos a la izquierda el logotipo y a la derecha el menú. Y eso, para que se haga flexible, lo que vamos a hacer va a ser rodear otra vez la etiqueta IMG y la etiqueta UL por otra etiqueta. Así que menú Emmet, rodear con abreviatura, y en este caso, aquí en el cuadro de diálogo escribo div, D-I-V. DIV significa división, división de la página. Es un bloque contenedor sin significado, sin carga semántica. Simplemente lo vamos a utilizar para agrupar. Quien ya sepa de maquetación, o sea, quien esto ya lo controle y lo haya visto, este será nuestro famoso contenedor, el elemento que haremos flexible y que nos organizará los elementos de izquierda a derecha. ¿Vale? Pero sigamos con tema de semántica. La imagen en SVG, para que sea responsive, se puede hacer responsive con imágenes de mapas de bits como un PNG,
pero en el caso de un logotipo yo personalmente preferiría un elemento vectorial, SVG, Scalable Vector Graphics, ¿de acuerdo? Además, esta imagen de Pulp Fiction que me he preparado tiene un pequeño defecto que he buscado idea. Me he buscado una imagen que es transparente, que es un PNG con fondo transparente, pero fijaos cómo en la previsualización, cuando me pongo encima, aparecen unos cuadraditos arriba y abajo. Y eso nos dará un problema el próximo día. Así que un poquito de edición de imagen también haremos para quitar esos elementos sobrantes. Sigamos con semántica. Cabecera, contenedor, logotipo y lista. Vale. Llevamos muchos años haciendo menús de navegación en web mediante listas, ¿de acuerdo? No solo en HTML5, sino en HTML4, XHTML, CSS2, ya hacíamos menús basados en listas. A día de hoy pues sí que han evolucionado más a menús responsive, menús de hamburguesa, menús flexibles, etc. ¿De acuerdo? El concepto de un menú, tenemos que pensar que la etiqueta UL es un elemento estructural, genera la lista de lo que luego no será nuestro menú. Pero si queremos profundizar en tema de semántica, una lista que vayas a utilizar como menú de navegación, a su vez debería estar rodeada de una etiqueta que le dé esa carga semántica, o sea, que le dé el significado. Porque esto es una lista. Lo voy a utilizar como menú, pero esto de momento todavía no es un menú. Esto es una lista. ¿Cómo puedo hacer que esta lista semánticamente, o sea, signifique que es un menú? Pues la voy a rodear, la lista, por otra etiqueta. Emet, rodear con abreviatura, y la voy a rodear con la etiqueta nav, N-A-V. N-A-V viene de navigation, menú de navegación. ¿Sí? Vale, pues fijaos, ¿qué tenemos de momento? Os lo tenéis que imaginar porque sin CSS, sin estilos, visualmente en la página no hay nada. Ahora si queréis en el último minuto veremos el resultado de esto, pero en fin, el resultado es tirando a nada. Tenemos una estructura en una cabecera, tenemos un div que hemos dicho que va a ser un bloque contenedor, es un elemento invisible que lo vamos a utilizar para agrupar el contenido y que se nos haga flexible, y luego dentro de ese contenedor invisible tenemos el logotipo y tenemos el menú, que está compuesto del elemento semántico que dice que es un menú, bloque de navegación, el elemento estructural que es la lista, con los 4 elementos que tenemos dentro del menú. Luego ya el próximo día pondremos cada elemento y le pondremos un nombre. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vale. Guardo cambios. Archivo guardar, control S o comando S en Mac. Y con eso tendríamos ya guardado esta cabecera. Vamos a ir incorporando de momento una imagen en la parte inferior. Tenemos nuestro cuerpo de la página, tenemos la cabecera. Sí, control S o comando S para guardar. Entonces vamos a ir organizando dónde hay que dar en Emet para que las etiquetas salgan automáticamente. Vale, escribes el nombre de la etiqueta sin menor que ni mayor que. Tú pones simplemente el nombre de la etiqueta HTML y pulsas tabulador. Eso sería una imagen. O quiero una lista UL, tabulador. No, en principio no tiene guardado automático, se puede activar, pero no tiene guardado automático. ¿Vale? Vamos a organizar nuestra página, y ya la dejamos preparada también para el próximo día, en 3 bloques, de arriba a abajo. Vamos a tener un primer bloque donde colocaremos una imagen de gran formato. Luego vamos a tener otro bloque de la página donde incorporaremos algunos fragmentos de vídeo de la película, alguna imagen, carátula del disco de la película. Y va a haber como otro tercer bloque donde vamos a tener textos o diálogos de la película. O sea que va a haber como 3 secciones, va a haber como 3 bloques de contenido importante, uno debajo de otro. Eso semánticamente en HTML5 son sections, cuando queremos organizar el contenido principal de la página en 2, 3 o más bloques importantes. He dicho 1, 2, 3, section por 3. Pulso tabulador. Voy dejándome aquí unos pequeños huecos para que ir preparando el contenido del próximo día. ¿Vale? Y en la parte final de la página tendremos nuestro pie de página con aviso legal, créditos, copyright, iconos de redes sociales, información de contacto, mapa del sitio, etc. Eso semánticamente es un footer. ¿Vale? Recordad que si algo nos ha salido, el próximo día os colgaré todo lo que yo voy haciendo para que podáis continuar a partir de lo anterior. ¿Sí? El section que era son bloques de contenido importante en los cuales repartimos el contenido principal de la página. O sea, nuestra página es muy sencillita. Nuestra página va a ser una cabecera, que ya la tenemos ya prácticamente hecha, falta de CSS. O sea, esto sí que ya estaría casi acabado. Tendremos un pie de página en la parte inferior, que de momento vacío.
Pero quitando esa cabecera y ese pie de página, he organizado la página como en 3 grandes bloques. Una sección donde habrá una imagen o llevaremos un slider, una segunda sección donde colgaremos pues, imágenes, fotogramas de la película y otra sección con diálogos de la misma. ¿De acuerdo? ¿Cómo he identado el código de la etiqueta header? Se ha identado automáticamente cuando lo he ido rodeando con emmet. Cuando rodeas con emmet wrap with abbreviation, se va identando automáticamente. Cada etiqueta por la cual rodeas un contenido, automáticamente se identa. Vuelves a seleccionar otra etiqueta, automáticamente lo identa. ¿De acuerdo? También hay herramientas para que haga luego la identación, ¿eh? No os preocupéis por eso. ¿Sí? Voy simplemente a echar un vistazo a la carpeta donde yo he guardado todo esto para que de momento veáis que esto difiere mucho de la idea de página que os he presentado al principio de la clase. Porque recordar que ahora solo hemos hecho un esqueleto, o sea, ahora solo hay HTML. Ahora no hay una cabecera en un degradado granate bonito, ahora no hay un menú horizontal que se iluminara al pasar por encima. Ahora solo hay código HTML, que es los elementos visibles. Fijaos, aquí no se ve el header, aquí no se ve el div, aquí no se ve prácticamente nada más que una imagen y una lista debajo. ¿Qué haremos el próximo día? Pues el próximo día empezaremos a aplicar estilos a nuestra página, empezaremos a aplicar CSS. Tendremos una cabecera en la parte superior con un degradado de 2 tonos granates, tendremos el logotipo Pulp Fiction a la izquierda y esto, que parece un menú, lo tendremos organizado a la derecha en una línea horizontal con efectos al pasar por encima de los elementos. ¿De acuerdo? Esto lo cierro porque tampoco tiene mucha importancia. ¿De acuerdo? Lo importante simplemente hoy era que veréis la base o los rudimentos de HTML, ¿de acuerdo? Desde la etiqueta doctype, que define el documento HTML5, desde la etiqueta raíz, principio y final de la página, la etiqueta head como cabecera y el body como cuerpo de la página. Dentro del body tenemos los diferentes elementos visuales y hemos preparado esta cabecera. ¿Sí? Voy a parar de compartir mi pantalla y en teoría el tiempo se nos ha echado un poquito encima o bastante encima, pero si tenéis así dudas rápidas y os puedo ayudar en algo, a ver, lo leo. ¿Podrías aclararlo? Gracias por tu clase. ¿Para qué era footer? Footer es un elemento semántico que indica pie de página. ¿Puedes volver a decir dónde se descargan las extensiones? Sí. En brackets, a la derecha del todo, hay un botoncito en forma de pieza de Lego, ¿de acuerdo? Pinchas y ahí es donde está el gestor de extensiones. ¿Se ha pasado rápido? A mí también, la verdad que se me ha pasado más rápido de lo que pensaba. Me ha dado tiempo a poquita cosa. Así que el próximo día, no os preocupéis, tendré preparado. ¿En qué nicho podemos publicar estas páginas? Bueno, lo podemos publicar en cualquier servidor web, me imagino que te refieres a eso. De todas maneras, el próximo día, insisto, para que podáis continuar de una forma a lo mejor más eficiente, todo lo que yo haga en clase lo subiré. Ya tengo que pensar a qué servidor lo subo para que desde ahí lo podáis descargar y continuar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muchas gracias incluso a quien no os conozco, pero incluso a personas que he tenido en cursos anteriores. Gracias por haber estado otra vez ahí, haberme aguantado de nuevo. Sí que tenéis mérito. Y sobre todo hoy, en esta situación tan especial que todos estamos, pues, como se dice, confinados, por favor, cuídense mucho y nos vemos el martes que viene. Adiós. Adiós, chao. Adiós, Antonio. Gracias.